¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora Córdoba Informativos, jueves 23 de abril, día en el que los nuevos casos de coronavirus en Córdoba y provincia sufren un repunte con respecto a los últimos días. Según la Consejería de Salud y Familias de la Junta, ha habido 42 personas que han dado positivo por COVID-19 en las últimas 24 horas y en total son ya 1.342 los cordobeses contagiados por la pandemia. La mejor noticia pasa por la tendencia positiva en el número de curados con respecto al día anterior, 14 personas que se suman a las que ya habían superado la enfermedad, un total ya de 400 cordobeses. Además, ningún cordobés ha fallecido con respecto a ayer miércoles, por lo que se mantiene en 83 el número de personas que han perdido la vida por culpa de la pandemia en la provincia. Y a partir de este domingo, los cordobeses menores de 14 años podrán salir de casa 1 hora al día. El Gobierno de España ha dado algunos detalles más de las normas básicas de cumplimiento del alivio del confinamiento para los más pequeños. La expectación era máxima y con razón tras un mes y medio de encierro, pero el Gobierno ha avanzado algunas líneas de obligado cumplimiento. Los menores de 14 años han de ir acompañados de un adulto que puede ser un progenitor o un hermano mayor. Podrán salir una vez al día por un máximo de 1 hora en el entorno de 1 kilómetro y en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Podrán usar patines, jugar con balones u otros juguetes y se les abre la posibilidad de correr, saltar, hacer ejercicio y en el caso de menores de 14 años que vivan en entornos rurales, salir al campo o pasear por el bosque. Además, el Gobierno autoriza que puedan permanecer en las zonas comunes de las urbanizaciones, si así lo permite la comunidad de vecinos, aunque los pequeños no podrán compartir juguetes ni usar columpios o instalaciones en las que puedan montarse otros niños. Cada adulto o el hermano mayor podrá llevar a un máximo de 3 niños y queda prohibida la entrada a parques públicos. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo una vez que leer es la cosa más importante que le ha pasado en la vida. Nos encontramos en el Boulevard del Gran Capitán, donde hoy, en condiciones normales, en estas fechas, a lo largo de esta semana, se estaría celebrando la 40ª edición de la Feria del Libro, un evento en el que grandes y pequeños estarían disfrutando de actividades relacionadas con el mundo de la lectura y de la escritura, también de la cultura. Por eso, hoy, 23 de abril, Día Internacional del Libro, Onda Mezquita ha querido reunir a 4 autores cordobeses para divulgar la importancia de la lectura y también para fomentar el hábito de seguir comprando libros, ya sea de modo online o de forma presencial en las librerías que siguen abiertas. Andrés Fernández de Andrada, un poeta español, dijo: "Un ángulo me basta entre mis lares, un libro y un amigo". El ángulo entre los lares lo tenemos en esta cuarentena en casa. El amigo, los amigos, lo tenemos en la familia que nos arropa. Y el libro lo tenemos al alcance de la mano más que nunca en este día de encierro que nos invitan a la meditación y a la lectura. Así que este día del libro, qué mejor opción que leer y leer. Nuestros mayores están sufriendo doblemente las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que nos ha invadido y que está afectando a los propios cimientos de nuestra sociedad. Ellos son especialmente propensos al contagio de este COVID-19 y además sufren la ausencia de sus seres queridos por las medidas preventivas de este confinamiento. Hoy hemos conocido cómo está afectando esta situación en el día a día de nuestros mayores que viven en la residencia San Juan de la Cruz, perteneciente a la Obra Pía de la Santísima Trinidad de nuestra capital. Es evidente que nos vamos a tener que acostumbrar a llevar la mascarilla cuando comience la desescalada del confinamiento para mantener a raya la expansión de la pandemia. De momento, el Gobierno de España recomienda a toda la población llevarla puesta, aunque es importante distinguir, así lo aseguran incluso los sanitarios, un uso racional de ellas para garantizar la seguridad de nuestro entorno. Llevar una mascarilla es una medida de prevención evidente contra el coronavirus. Dicen los expertos que de forma natural y sin ser consciente de ello, podemos llegar a tocarnos la cara con las manos hasta 2000 veces al día. De ahí la importancia de un lavado frecuente de manos como una medida de higiene eficaz contra la infección. El COVID-19 se transmite muy fácilmente entre personas, concretamente a través de las gotas que expulsamos por la boca. Por ello recomiendan que al toser o estornudar lo hagamos en la parte interna del brazo o sobre un pañuelo que hemos de tirar tras su uso. Pero,
¿Qué ocurre con esas personas que no van a tener contacto con nadie y que simplemente salen del domicilio para, por ejemplo, subirse en su coche privado para ir a trabajar? Si tú no vas a estar a menos de 1 metro de distancia de contacto con un paciente positivo o un sospechoso, no necesitas ponerte esa mascarilla realmente. Con una quirúrgica te basta. Es importante. Sobre todo tener si esa te vas a poner una mascarilla de FFP2, sobre todo ponte una quirúrgica encima, porque es que vas, si no, expulsando aerosoles. Y eso es lo que no sabe la gente. Seguimos conociendo historias personales de sanitarios cordobeses que están viviendo en primera persona la crisis del coronavirus en sus centros de trabajo. La Comunidad de Madrid es la que se ha llevado la peor parte en toda España y allí trabaja como enfermero Antonio Rivas, concretamente en la UCI del Hospital Ramón y Cajal de la capital de España. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal te encuentras? Estamos esperando. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien. Dentro de lo que cabe se está bien. Bueno, ¿cómo estás viviendo toda esta situación donde tú trabajas? Pues ahora digamos que la cosa está un poco más estable, creo yo que se puede decir, pero sí que al principio fue una locura. O sea, fue como todo muy de golpe, cambiar todo el hospital, todas las residencias también, cualquier sitio, digamos, sanitario, cambiarlo por completo fue bastante complicado. Ahora digamos que ya está todo como más establecido, aunque siga habiendo muchísimos casos. Damos por hecho, como bien comentas, que la situación ha cambiado mucho con el paso de las semanas. ¿En qué sentido ha cambiado? Porque el mes de marzo, y ya incluso podemos hablar casi de la segunda quincena de febrero, porque todo ha sido muy, muy difícil allí en la Comunidad de Madrid. Sí, la verdad es que eso, lo que has dicho, la segunda quincena de febrero, principio de marzo, fue el gran boom, digamos, y a partir de ahí ya con el confinamiento también se empezó a notar a las 2 semanas algo así como que digamos que iba un poco más lento todo, pero sí que sigue habiendo muchísimos casos, y probablemente me gustaría decir que cuando empecemos a salir otra vez puede que haya una segunda oleada. O sea, no soy epidemiólogo, pero es lo que yo pienso que va a ocurrir. Puede que ocurra. Antonio, en tu caso particular has trabajado en un centro de mayores y en el Hospital Ramón y Cajal a la vez, doblando turnos. ¿Podrías describir uno de esos días para que nuestros espectadores se hagan una idea de la situación tan complicada que has llegado a vivir? Pues sí, comenzando por la residencia del centro de mayores, yo allí tenía una media jornada, o eso pensaba yo, hasta que llegó esta situación, cuando empecé a tener que hacer turnos de completa, ya que de 10 enfermeras que éramos de plantilla nos quedamos solo 2, el resto estaban enfermos, y fue bastante complicado porque era Sí, por COVID. Bueno, no nos hacían pruebas, así que no sabemos exactamente por qué. Así que sí, yo creo que sí, pero no puedo confirmarlo. Sí que fue bastante complicado porque la carga de trabajo, ya te puedes imaginar, una residencia de 200 ancianos para una persona como enfermero, luego también había doctora, había auxiliares, pero la carga de trabajo se hizo inmensa y claro, te pasaba allí unas 7 horas, salías con ansiedad, yo salía con ansiedad. Incluso me iba llorando al hospital, donde luego tenía que hacer otras 10 horas, turnos de 17 horas. Y era bastante duro. Duro no, durísimo. Antonio, las personas mayores, como bien comentas, son un grupo de riesgo. Muchas familias han perdido un ser querido en las últimas semanas en la Comunidad de Madrid. Desde aquí el pésame a todas esas familias. También ha ocurrido en Andalucía y en Córdoba, aunque en menor magnitud, por desgracia. Más de la mitad incluso de los fallecidos en nuestra provincia han perdido la vida en esos centros de mayores. ¿Qué lectura se puede sacar de todo esto? Yo creo que hay una gran... Cuando ocurre algo así tan fuerte, tan a nivel global, no estamos preparados para algo así, eso está claro. O sea, no hay medios, porque yo me veía allí sin medios, en el centro de mayor me veía sin medios absolutamente, sin EPIs, sin nada. Cuando yo veía que alguien enfermaba,
no tenía los recursos suficientes para poder ayudar a esa persona. Y claro, los hospitales estaban tan colapsados, tan colapsados, que llamaba a la ambulancia y no se lo podían llevar. Y claro, no... O sea, eso, no estamos preparados para algo así. Es espeluznante lo que estás contando, Antonio. Actualmente, ¿qué situación hay? ¿De miedo, de respeto? ¿Un poco mezcla de las dos? Creo que más respeto que miedo ahora mismo, por lo menos lo que yo puedo apreciar entre mis compañeros de hospital y eso. Y sobre todo angustia por... Yo tengo compañeros que son mayores que yo, obviamente, y tienen hijos y llevan sin ver a sus hijos toda la cuarentena porque son sanitarios y ellos hacen como que se aíslan. Entonces es bastante duro para compañeros. Yo mismo llevo sin ver a mi familia desde Año Nuevo. O sea, 3 meses y medio, sí, se hace bastante duro. Antonio, en tu caso, ¿has tenido que usar esas mascarillas defectuosas que han ido a parar a los centros sanitarios? Sí, en el hospital justo. En el hospital varios turnos recuerdo yo haberlas tenido. Y bueno, ahora te enteras de esta noticia y claro, dices, joder, he estado 7 horas desprotegido totalmente porque nos pasamos 7 horas en contacto con personas con COVID-19. Esa situación a ver si empieza a cambiar cuanto antes, porque ya se empieza a hablar de flexibilizar el confinamiento de cara al mes de mayo, pero entiendo que hay un debate sobre el que urge más todavía valorarlo, ¿no? Si dotar de mascarillas a toda la población o realizar test masivos. ¿Hacen falta más mascarillas o test masivos? Pues yo creo que un poco de ambos. O sea, hace falta recursos para todos y test. Sobre todo, está feo que yo lo diga porque soy sanitario, pero sobre todo, primero era la primera línea, los que estamos en primera línea, que somos los sanitarios, porque si no se nos hace a nosotros somos los primeros vectores que podemos ir contagiando a todo el mundo, a toda la población, porque nosotros también vamos a comprar, salimos a la calle, vamos en el metro. Entonces, creo que hace falta pruebas, sí, que ya se nos están haciendo, por cierto. ¿Y en tu caso se ha realizado ya esa prueba, Antonio? En mi caso no, pero por ejemplo mi compañero de piso, que también enfermero, trabaja en mi misma unidad, sí que se lo han hecho y ha dado negativo. Nos alegramos. Y muchos de mis compañeros están dando negativo, así que por ahora va bien la cosa. Antonio, ya por último, que en un ratito tienes que irte a trabajar. ¿Cómo estáis de ánimo actualmente? Algo mejor, pero ya estamos cansados de esta situación, como todo el mundo, supongo, de estar confinados, del trabajo que no es como siempre, no tienes que vestirte siempre con un mono que te hace salir chorreando de sudor. ¿A qué temperatura puede llegar el cuerpo con ese equipo, Antonio? Pues no sabría decirte exactamente, pero sí que ahí dentro es como si te estuvieras duchando en sudor, o sea, y las gafas y todo es bastante agobiante al final. No nos queda más alternativa y yo diría que obligación que daros la enhorabuena por el trabajo incansable que estáis haciendo. Gracias por atender la llamada de Onda Mezquita Televisión. Gracias. Antonio, mucha suerte y desde luego cuídate mucho. Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien. Desde el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba capital recuerdan la importancia de la donación de órganos para salvar vidas, una tarea que en los últimos años ha convertido al centro hospitalario cordobés en uno de los más potentes del mundo. Adolfo López, María Jesús Luque, Marco Santiago y Paco Solís son 4 autores cordobeses que en el Día Internacional del Libro han compartido con Onda Mezquita Televisión pasajes de sus obras para que todos ustedes disfruten con la lectura. J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, dijo una vez que algo muy mágico puede suceder cuando se lee un buen libro. Hoy, 23 de abril, se conmemora el Día Internacional del Libro, una jornada que recordaremos con el paso del tiempo de una manera diferente, confinados, pero de la que a buen seguro nacerán nuevas historias con las que poder alimentar nuestra cultura. El tablero ya no es el mismo y las piezas ahora no pueden salir de casa. Un tablero donde la autenticidad del individuo se esconde por marcadas exigencias sociales. Reinas y reyes,
rodeados y aprisionados, permanentemente vigilados por torres, caballos, alfiles y peones en una sociedad cargada de miedos, sin valoraciones hacia cada uno de ellos mismos, exenta de libertad y esclava emocional de sus propios mapas mentales. Leer es uno de los actos más importantes de nuestra vida, enriquecedor. Gracias a la lectura podemos aprender nuevas cosas, viajar a través de las palabras y experimentar en primera persona muchísimos sentimientos, incluso emocionarnos a través de la representación escrita de nuestro entorno. Cae la tarde, guitarra mía, tarde el día en acabar, que hoy la luna viene envuelta en negro manto de segrilla. Segrilla en la noche es tu queja en armonía. Ay, pobre guitarra mía, que es tu queja, tu cantar. Pasarán estos tiempos difíciles, en los que el mejor refugio y entretenimiento es disfrutar de un buen libro y de su compañía. Muchas librerías están abiertas y la compra online está en auge. Pasemos páginas, leamos y adentrémonos en nuevas historias con nuevos libros para seguir regando nuestro conocimiento. Tú has perdido 500 kilos de cocaína, pero a mí me han matado un compañero. ¿Qué coño te pasa a ti? La frase del policía provocó en el guardia civil un sentimiento primario de servicio público. Los libros acaban con la soledad, incrementan nuestra creatividad y nos transportan a lugares recónditos. Es difícil escapar de la lectura sin caer preso de su belleza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y como respuesta no hallé en aquella iglesia pobre de barrio, mis rodillas de su suelo duro levanté y de espaldas a él hacia la calle caminé, siendo grande mi sorpresa por cuanto en ella encontré. Onda Mezquita Televisión ha querido rendir un homenaje a estos 4 autores cordobeses en este vídeo. ¡Feliz Día del Libro! Nos vemos pronto escribiendo nuevos capítulos de nuestras vidas. Evidentemente, la celebración del Día del Libro, tal y como la conocíamos, se ha suspendido, al igual que todas las fiestas del Mayo cordobés de este año. Un equipo de Onda Mezquita Televisión ha salido a la calle un día más para preguntarle a los cordobeses qué opinan sobre esta decisión que ha tomado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. Me parece bien, porque en estos momentos que lo que prima es la salud y que no podemos ni siquiera salir de casa, será lo necesario, será poner los medios para que nos pongamos buenos y podamos salir de la crisis, y ya luego se harán las fiestas el año que viene. Y eso. Que está bien, que estamos en una situación en que tenemos que hacer todo porque esto cabe. Creo que lógica, porque si realmente estamos en este confinamiento, pues bueno, hay que adoptar las medidas necesarias para que esto pase pronto. Que con la situación que tenemos, lo lógico, suspender, que no se... Veo que está bien tomada la decisión, porque viendo que no tenemos datos de lo que está pasando y la incertidumbre que hay, pues mejor tomar medidas. En el momento que estamos ahora mismo es lógico que esté totalmente suspendido cualquier evento de festejo y cualquier fiesta, tanto aquí en Córdoba como a nivel nacional, puesto que estamos en una situación ahora mismo bastante crítica, vamos. Lo tienen todo controlado, así que esto de suspensión, en otros países ya están funcionando como Dios manda. Nosotros aquí todavía estamos esperando. Me parece estupendo, hay que controlar la epidemia. Eso, la suspensión de la fiesta, lo veo bien que se supriman, por el bien de todos, vamos, en común. Si se puede posponer a una fecha, no sé, a partir de septiembre, cuando pase un poquito el calor, en octubre, estaría bien. Y las que no, y el presupuesto, pues, hombre, la sociedad también necesita una ayuda, pero los trabajadores, los autónomos, los negocios también necesitan ese dinero. Tal día como hoy, hace un año, se celebró el pregón de apertura del Mayo cordobés, y es que estaríamos a las puertas del mes de Córdoba por antonomasia. Por eso esta noche Onda Mezquita Televisión les va a ofrecer ese pregón que pronunció la abogada cordobesa Magdalena Entrenas el año pasado. Visibles acicaladas con sus delantales blancos. Cambiamos de asunto porque a esta hora nos espera para que hablemos con él Alfonso Rosero, el delegado del sindicato CESIF Córdoba en el Consorcio Provincial de Bomberos en Córdoba. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, espero que usted también. Sí, hombre, dentro de las circunstancias que tenemos, pero bueno, es lo que hay. Bueno, hablamos con usted porque hace 10 días
solicitasteis al consorcio activar la bolsa de empleo. ¿Con qué objetivos concretamente? Pues bueno, consideramos que ante la situación en la que nos encontramos, el consorcio debería de tener una provisión de personal en esa bolsa de manera semiactiva para que en caso de necesidad fueran de inmediato puestos en servicio. Esa situación desgraciadamente ahora mismo no la tenemos y entendemos que se está poniendo en peligro la prestación del servicio en la provincia de Córdoba. ¿Os habéis sentado con la Diputación de Córdoba desde que hicisteis la reclamación de que se active la bolsa? Desde principios de marzo no hemos vuelto a tener contacto con ellos, a pesar de haber solicitado por distintas vías que se activen los medios oportunos para que podamos seguir celebrando reuniones, ya sea de forma telemática o videoconferencia, llámese como sea, pero que el contacto no se perdiera porque entendíamos que la comunicación en estos momentos era fundamental. En el comunicado que emitisteis hablabais de falta de responsabilidad al poner en peligro la prestación del servicio de extinción de bomberos, pero Alfonso, teniendo en cuenta que en 2 meses llega el verano, que crece el riesgo de incendios, ¿cree que se hace más necesario que nunca precisamente ahora esa activación de la bolsa? Por supuesto, mira, para ponerte un poco en circunstancias, la mayoría de los turnos de trabajo se están analizando con 3 efectivos. Solo 3 efectivos en un turno de trabajo para poblaciones del ámbito de Lucena, de Montilla, de Puente Genil, en fin, poblaciones con muchísimos habitantes donde en la mayoría de los parques solo hay 3 efectivos. Si contemplamos el marco en el que nos movemos de pandemia, donde pudieran resultar afectados, contagiados cualquiera de los efectivos, con los resultados que yo puedo conllevar, entendemos que la bolsa no es que sea urgente, es que es urgentísima. Se podrían estar afrontando con muchísima más eficacia servicios como ahora mismo se están demandando, como son los servicios de desinfección. Y a ello tenemos que sumarle que tenemos ahora mismo sobre el servicio una prohibición de que cuando se produce una salida en uno de los turnos, no se puede cubrir ese turno, es decir, los 3 efectivos se van a la salida, el parque se queda vacío y hasta ahora el procedimiento se volvía a avisar a más efectivos de la población para que subieran al parque y estuvieran en activo. Pero ahora tenemos una prohibición por parte de la presidencia, eso no se puede hacer y hay que llamar a un parque vecino para que venga a cubrir ese parque. Con lo cual estamos poniendo en un grave peligro a esa población porque si sale una segunda salida en el transcurso de la primera, solo va a ser cubierta por los efectivos de otro parque. Si por ejemplo en Lucena tendrían que venir de Montilla o de Puente Genil, con la falta de eficacia que va a suponer eso para aquellas personas que necesiten ese servicio, ¿no? Ya por último, se sobreentiende entonces que estáis en una prestación de servicios casi mínima, ¿no, Alfonso? Por supuesto, por debajo del mínimo. La desgracia nuestra es que no tenemos una ley actualmente que regule cuál es la dotación mínima y de ello se están aprovechando este tipo de administraciones que nos hacen trabajar en unas condiciones realmente deplorables. Y también quiero matizar antes de que despidamos que ahora mismo los servicios de desinfección que se están analizando por parte de los bomberos en la provincia no la está realizando el consorcio, sino que la están realizando los bomberos de forma voluntaria. Es decir, el consorcio no ha asumido su responsabilidad de prestar ese servicio de desinfección que debería de haber asumido y lo están haciendo los bomberos de forma voluntaria. Este servicio evidentemente no puede funcionar de forma voluntaria, tendría que haber existido una iniciativa por parte de los responsables del consorcio para asegurar ese servicio. Alfonso Rosero, encargado en este caso de CSIC Córdoba en el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Córdoba, gracias por atender la llamada de Onda Mezquita Televisión. Un saludo, cuídense y mucha suerte. Muchas gracias, igualmente. Probablemente muchos de ustedes hayan dejado de tener ingresos o se hayan reducido de forma drástica hasta el punto de no poder responder a los pagos vinculados a algún contrato de suscripción firmado mucho antes de la irrupción de la crisis sanitaria. Dependiendo del caso, los abogados recuerdan que hay una cláusula a la cual se pueden acoger y de la que les hablamos a continuación.
El confinamiento y en consecuencia la parálisis económica que sufren muchas familias cordobesas ha provocado que los ahorros, si los tienen, se midan de forma escrupulosa para comprar en el supermercado, pagar medicamentos o la cuota correspondiente a cualquier contrato firmado con anterioridad al estado de alarma. Hay situaciones como estas ante las cuales el derecho ampara al ciudadano con la cláusula rebus sic stantibus. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo aclara que este recurso solo podrá aplicarse en los contratos de larga duración que no cuentan por el momento con la regulación del Gobierno de España en algún decreto ley anterior y no para los de corta duración como una reserva hotelera o la cancelación de un viaje en tren. El incumplimiento, como decía, no puede venir provocado por ninguna de las partes, sino que debe venir ocasionado, como en este caso, por una situación imprevista sobrevenida que a todas luces pues la situación de pandemia en la que nos encontramos. Este instrumento jurídico es una solución para esos conflictos derivados del incumplimiento de un contrato y en ningún caso puede entenderse como herramienta para extinguir o rescindir el contrato que el cliente había firmado. Con esta premisa, ¿en qué supuestos se podría acoger a esta cláusula? Se podría invocar ante la imposibilidad de pago del arrendatario de un local de negocio, por ejemplo, que ha tenido que cerrar. Se podría invocar también, por ejemplo, ante el impago del suministro eléctrico, si no nos encontramos en los colectivos de personas vulnerables que ha regulado ya previamente el Gobierno. Un contrato de suscripción de una academia o de una guardería son susceptibles también de una cláusula que seguramente desconocían y que existe para aliviar en cierto modo esa asfixia a la que están sujetas muchas familias cordobesas. En torno a esta pandemia que desafía nuestra salud física y mental, hay quienes especialmente están sufriendo sus efectos y son nuestros mayores. Colectivo de alto riesgo, sufren la soledad que provoca la ausencia de sus seres queridos, sus visitas, sus besos o sus abrazos. Por eso nos asomamos hoy a la residencia San Juan de la Cruz de la obra Pía de la Parroquia de la Trinidad. Aquellos que lo han dado todo en sus años mozos, en su madurez, trabajando y sacando adelante a los suyos, pero también contribuyendo al progreso de nuestra actual sociedad, son doblemente víctimas por este loco virus que nos tortura. Hablamos de nuestros mayores, colectivo especialmente vulnerable en esta pandemia del COVID-19, que sufren además la imposibilidad de ver, de ser visitados, en este caso, por sus más cercanos familiares, hijos, nietos, ancianos como los que residen en las residencias San Juan de la Cruz o Santísima Trinidad de nuestra capital, pertenecientes a la obra Pía de este nombre. En nuestra residencia, hasta la presente, bueno, pues no hemos tenido ningún caso de ningún mayor ni de ningún trabajador. Todas las pruebas que se han hecho, ya incluso por segunda vez, todas siempre han dado negativo, pero eso no nos quita que estemos siempre muy vigilantes y bueno, y con una preocupación grandísima, ¿no? Porque precisamente estamos con personas que son muy vulnerables. Entre ambas residencias suman 140 los ancianos acogidos, a los que atienden la nada desdeñable cifra de 110 trabajadores, para los que este sacerdote, responsable máximo de las mismas, tiene un recuerdo especial. Hoy los mayores no pueden ser visitados, llevan ya tiempo sin ser visitados por sus familiares. Los pueden ver a través de una tablet o con un móvil que les ponemos y puedan verles e informarles de cómo están cada día. Y entonces, pero en todo ese aspecto emocional y anímico, los trabajadores no solamente están actuando desde el punto de vista profesional, se han convertido en su familia, en la familia de todos nuestros abuelos, y son los que le están dando esa alegría, ese espíritu, puede poder sobrellevar también este momento de confinamiento que para ellos está siendo también muy, muy difícil. Por su parte, la directora de la residencia San Juan de la Cruz, María del Carmen Nevado, nadie mejor que ella, nos explica cómo están afrontando este confinamiento los mayores. Que los residentes ahora mismo pues tienen una carencia afectiva muy importante porque sus familiares de hace ya prácticamente un mes, están desde el 14 de marzo, creo recordar, no pueden venir a visitarlo, entonces tenemos que cubrir también esas carencias que ahora mismo tienen ellos. Los familiares eran aquí pues uno más para parte de la familia y ahora pues de estar todo el día con ellos, algunos venían todas las mañanas, se tiraban las mañanas enteras, todas las tardes, y ahora pues a no verlos, pues
están los pobres regular, entonces esa faceta la tenemos que cubrir entre todos. Y con el corazón un poco encogido nos despedimos con el deseo compartido de que pase pronto esta pandemia, regrese la salud a los enfermos y Córdoba recupere poco a poco su normalidad, acogiéndonos una vez más a nuestro custodio, el Arcángel San Rafael. Malas noticias en torno a la campaña de la aceituna, porque Asaja Córdoba ha señalado que en la provincia de Córdoba se han recolectado más de 194.000 toneladas de aceite. Supone una bajada del 46,8% respecto al año pasado. Es una reducción mucho mayor, dice Asaja, a la que se esperaba en el mes de octubre, cuando la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía aforó para Córdoba una producción de 230.000 toneladas, que ya suponía un 37% que la de la campaña anterior. La sequía del pasado año y la elevada cosecha anterior, además de los bajos precios, ha provocado que algunas explotaciones se queden sin recoger. Bien, pues hasta aquí este tiempo de noticias en Onda Mezquita Televisión, no sin antes recordarles que si desean seguir informados de la actualidad del coronavirus y de la última hora de nuestra provincia, pueden hacerlo entrando en ahoracórdoba.es, la plataforma digital de Onda Mezquita Televisión, las 24 horas del día. Como saben, hoy es jueves y enseguida llega Andrés Berlanga con Malos Pelos. Cuídense mucho, quédense en casa, nunca dejen de sonreír y hasta mañana.